Hola a todos, aquí está el primer capítulo del segundo y último tomo de las Memorias de Casanova. Un poco de contexto, veníamos de la situación en la que Casanova ayuda a una mujer embarazada a refugiarse en un convento, luego de que el aborto no funciona. Bueno, a partir de ahí empieza este capítulo. Tengan en cuenta también que estamos a principios de la Guerra de los 7 Años, que fue llamada por Churchill la verdadera Primera Guerra Mundial. Es un conflicto a nivel global. No se habla mucho de ella en los libros de historia, por lo menos en la escuela o en la secundaria, pero fue muy importante y acá lo vemos. Como saben también, yo traduzco partes del original de las memorias que le faltan al libro que venimos leyendo. Lo van a notar en la parte de el autor Helvetio cuando Casanova hace una crítica de ese libro y en otras partes, sobre todo si tienen que ver con cuestiones amorosas. El autor de, no, el traductor del libro que leemos omite algunas de esas cosas, así que ahí están con mi traducción a la vista lo mejor que puedo. Espero que disfruten de esto. Este es un capítulo jugosísimo del cual podemos sacar quizá otros videos de contexto, pero muy, muy interesante. Hay partes que son tal vez un poco engorrosas, pero cuestiones legales y eso, pero vale la pena porque llegamos siempre a algún mojón muy, muy jugoso y muy bueno. Espero que lo disfruten, les mando un gran saludo y que tengan un gran nuevo año. Soy interrogado. La comadrona y Castel Bajac son presos. La señorita da a luz un niño y obliga a su madre a darme una reparación. Mi proceso es sobreseído. Parte la señorita para Bruselas y va con su madre a Venecia, donde llega a ser gran señora. Mis obreras. La señora Barret. Soy encerrado y puesto en libertad. Parto para Holanda. Piccolomini. Al día siguiente de mi primera entrevista con el señor de Sartines, fui muy temprano a casa de la señora de Romain. Como el caso urgía, me tomé la libertad de hacerla despertar y en cuanto pudo recibirme, la informé exactamente de todo. No hay que dudar, mi querido Casanova, me dijo aquella encantadora señora. Es preciso confiarlo todo al señor de Sartines y yo le hablaré hoy mismo sin falta. Al mismo instante, ella se sentó al pupitre y escribió al fiscal para pedirle una audiencia para las 3 de la tarde. El criado volvió en menos de una hora con una carta que le anunciaba que sería esperada. Convinimos en que yo volvería a verla por la noche y que entonces me instruiría del resultado de su visita. A las 5 ya estaba en su casa y no esperé su regreso más que algunos instantes. Lo he declarado todo, me dijo. Ya sabe que ella está en vísperas de dar a luz, que vos no sois el autor de esta obra, lo que os da una gran reputación de generosidad. Le he dicho que en cuanto la señorita se encuentre libre y se restablezca, volverá a casa de su madre sin por eso confesar su falta, y que el niño será colocado en lugar seguro. No tenéis nada que temer y podéis estar tranquilo, pero como la acción intentada debe seguir su curso, seréis citado a la escribanía para pasado mañana. Os aconsejo ir a ver al escribano bajo cualquier pretexto y hallar el medio de hacerle aceptar algún dinero. Fui citado y comparecí. Vi al señor de Sartines, sedentem pro tribunali. Al fin de la audiencia me dijo que se veía obligado a decretar mi residencia personal y me advirtió que durante ella no podría ausentarme de París ni casarme, porque todo derecho civil quedaba en suspenso por la acción de un proceso criminal.
Le respondí que no haría ni lo uno ni lo otro. Convine, en mi interrogatorio, en haber estado en el baile de la ópera con dominó negro, pero negué todo lo demás. En cuanto a la señora XCB, dije que ni yo ni nadie de su familia habíamos sospechado el embarazo. Como temí que mi calidad de extranjero podía inspirar al abogado Van Verseen la idea de hacerme arrestar, bajo pretexto de que podía escaparme, juzgué que la ocasión era a propósito para poner de mi parte al escribano. Fui a buscarlo, y después de comunicarle mis temores, deslicé en su mano un paquete de 300 luises, del que me guardé bien de exigirle recibo, diciéndole que eran para atender a las costas si me tocaba pagarlas. Me aconsejó exigiera fianza de la comadrona y encargué de este trabajo a mi procurador, pero he aquí lo que sucedió 4 días después. Me paseaba a pie por la boulevard del Temple, cuando se me acercó un saboyano que me entregó un billete en el que me decían que en una avenida a 50 pasos de allí encontraría a una persona que deseaba hablarme. Esto es, me dije, una aventura amorosa o un desafío. Vamos a ver. Hice detener mi coche, que me seguía, y acudí a la cita. Difícilmente pintaré mi sorpresa cuando me encontré con el indigno Castel Bajac, quien se dirigió a mí en estos términos. No tengo más que 2 palabras que deciros. Aquí estamos en seguridad. Vengo a proponernos un medio seguro de acabar vuestro proceso y ahorraros mucho dinero y muchas inquietudes. La comadrona está bien segura de que sois vos quien fue a su casa con una señorita encinta, pero ahora está disgustada de que se os acuse de haberla secuestrado. Dadle 100 luises. Ella irá a declarar al escribano que se ha equivocado y todo quedará acabado para vos. No le pagaréis esta suma hasta después que haya prestado su declaración. Vuestra palabra le basta. Venid conmigo a hablar a Van Verseen. Estoy seguro de que os convencerá de lo que os propongo. Yo sé dónde se encuentra. Seguidme de lejos. Le había escuchado sin decir palabra, y estaba encantado de ver con cuánta facilidad iban a descubrirse aquellos infames. Vamos, dije al espía gascón, conducidme. Echó a andar y le seguí al 3er piso de una casa de la calle de los Osos, donde encontré al abogado Van Verseen. En cuanto me vio, vino al asunto sin preámbulos y me dijo: «La comadrona irá a vuestra casa con un testigo con la aparente intención de ratificarse en que sois vos quien le presentó una señorita, comprometiéndola a hacerla abortar, y al veros no os reconocerá. Irá después a la escribanía con el testigo, donde declarará haberse equivocado, y eso bastará para que el señor fiscal suspenda las actuaciones. Así estaréis seguro de ganar el proceso contra la madre de la señorita». Encontrélo todo bien trazado. Le dije que estaría en mi casa del Temple todos los días hasta las 12. «Pero la comadrona necesita 100 luises». ¿Es decir que esa honrada mujer tasa en eso su perjurio? No importa, yo los prometo y podéis contar con mi palabra, pero no los daré hasta que haya hecho su declaración en la escribanía. Esto basta, señor, con tal de que consintáis en abonar anticipadamente la 4ª parte de la suma que me corresponde por mis honorarios. Estoy dispuesto a abonárnosla si consentís en darme recibo en regla. Dudó al principio, pero después de una larga discusión y atrayéndole el dinero, lo hizo como quise y le entregué 25 luises. Me dio muchas gracias y acabó por decirme que, aunque la señora XB fuese su cliente, él me daría en secreto los consejos más a propósito para desbaratar todo el proceso.
Le di las gracias tan vivamente como si hubiera tenido la intención de hacer uso de sus ofertas y me retiré para escribir al señor de Sartines todo lo que acababa de suceder. 3 días después se me anunció una mujer y un hombre que solicitaban verme. Salí y dirigiéndome a la mujer le pregunté qué deseaba. «Quisiera hablar al señor Casanova». «Soy yo». «Pues entonces me he equivocado. Dispensadme, señor». Su compañero se sonrió y se marcharon. Aquel día la señora condesa de Romaine recibió una carta de la abadesa en que le anunciaba que su protegida había dado al mundo un hermoso bebé y que había tenido cuidado de enviarle a un sitio donde sería perfectamente bien cuidado. Le decía también que la señorita no abandonaría el convento hasta después de 6 semanas y que entraría en casa de su madre provista de un certificado que la pondría al abrigo de todo disgusto. Poco tiempo después, la comadrona fue reducida a prisión secretamente. Castelbajac fue enviado a Bicêtre y Van Versin borrado de la lista de abogados. El proceso intentado contra mí por la señorita XCB duró hasta la reaparición de su hija, pero bien sabía yo que no debía inquietarme por ello. La señorita regresó al hotel de Bretaña hacia fines de agosto y presentó a su madre el certificado de la abadesa que declaraba haberla tenido en el convento durante 4 meses, en los cuales no había salido jamás ni recibido ninguna visita. Esta era la pura verdad, pero la abadesa decía también que ella no volvía al lado de su familia, sino porque no tenía ya nada que temer de la persecución del señor de la Popelinière, y en esto la monja mentía. La señorita XCB supo aprovecharse de la satisfacción que su madre experimentaba al volver a verla sin tacha a sus ojos, para obligarla a comunicar en persona el certificado de la abadesa al señor de Sartines y a declarar que desistía de la continuación del proceso contra mí y a hacerme una amplia reparación, diciéndole que yo estaba en mi derecho si reclamaba daños y perjuicios y que, para no molestar su reputación, era preciso guardar silencio sobre lo pasado. La madre me escribió la carta más satisfactoria. Me apresuré a hacerla registrar en la escribanía, lo que puso fin a mi fatal proceso bajo todos los conceptos. Le escribí, a mi vez, para felicitarla, pero no volví a poner los pies en su casa, a fin de evitar toda escena desagradable que hubiera podido resultar de mi encuentro con Farsetti. La señorita no podía permanecer más tiempo en París, donde su historia era conocida de todo el mundo. Farsetti se encargó de conducirla a Bruselas con su hermana Magdalena. Algún tiempo después se le reunió la madre y partieron para Venecia, donde 3 años después llegó a ser gran señora. 15 años más tarde la volví a ver viuda, bastante dichosa y gozando de una honrada consideración por relación a su rango, a su talento y a sus virtudes sociales, pero no he tenido con ella ninguna especie de relaciones. En lo sucesivo no me causó otro disgusto el infame Castelbajac. A fines de 1759, antes de partir para Holanda, desembolsé algunos centenares de francos para obtener la libertad de la comadrona. Yo llevaba una vida de príncipe y podría creérseme feliz, pero no lo era. El enorme gasto que hacía, mi excesiva prodigalidad y mi amor por el placer y la magnificencia me hacían esperar, a pesar mío, disgustos en un porvenir más o menos cercano. Mi manufactura me hubiera puesto en estado de continuar por largo tiempo si los horrores de la guerra no hubieran paralizado la venta, pero yo debía resentirme naturalmente del disgusto general que reinaba en Francia en todos los estados. Tenía en mi almacén 400 piezas de telas pintadas,
pero no era probable que las vendiese antes de la paz, y esta paz, tan vivamente deseada, no era nada posible más que en un porvenir lejano aún, y por tanto estaba amenazado de una casi ruina. En esta creencia escribía a Esther que comprometiera a su padre para proveerme de la mitad de los fondos, enviarme un empleado inteligente y asociarse conmigo. El señor de O me respondió que si quería transportar la manufactura a Holanda, él se encargaba de todo y me daría la mitad de los beneficios. Pero yo amaba París y no accedí a una proposición tan ventajosa. Ocasión he tenido de arrepentirme. Yo gastaba mucho en mi casa de la pequeña Polonia, pero el gasto principal, gasto que me arruinaba y que nadie conocía, era el que hacía con mis pequeñas obreras, porque con mi temperamento y mi gusto decidido por la variedad, 20 muchachas jóvenes, casi todas bonitas y seductoras como lo son las parisienses, eran un escollo donde mi virtud debía sufrir cada día un nuevo naufragio. Yo deseaba a la mayor parte de ellas, y como no tenía la paciencia de hacérselo compartir por medio de cuidados preliminares, se aprovechaban de mi impaciencia y me vendían sus favores lo más caramente posible. El ejemplo de la primavera sirvió de regla a todas para exigir casa, muebles, dinero y joyas. Yo conocía demasiado poco el valor de 100 luises para que fuesen un obstáculo a mi satisfacción. Mi capricho no duraba nunca más de una semana. Varias veces se hacía viejo en 3 o 4 días, y como era natural, siempre la última me parecía la más digna de mis atenciones. En cuanto empezaba mis operaciones de sitio para una, cesaba de ver a las otras, pero continuaba proveyendo a sus exigencias, y esto iba lejos. La señora de Urfé, que me creía opulento, no me molestaba. Yo la hacía dichosa secundando por medio de mi oráculo las operaciones mágicas de que ella estaba cada día más apasionada, aunque sus experimentos no la condujesen jamás al término deseado. Manon Baletti me desolaba con sus celos y justos reproches. No concebía, y en ello tenía razón, cómo podía diferir el casarme con ella si era verdad que la amaba. Me acusaba de engañarla. Su madre murió ética en nuestros brazos. 10 minutos antes de expirar, me recomendó a su hija y le prometí muy sinceramente casarme con ella. Pero el destino, como no ceso de decirlo, se opuso siempre. Silvia me había inspirado la mayor amistad. La respetaba como una excelente mujer, cuyo bienhechor corazón y puras costumbres merecían la consideración y la estima generales. Permanecí durante 3 días entre la familia, compartiendo en el fondo del corazón la afición de todos los que la componían. Mi amigo Tiretta perdió su querida a los pocos días a consecuencia de una dolorosa enfermedad. 4 días antes de su muerte, sintiendo próximo su fin y queriendo consagrar a Dios todo lo que no podía ya ofrecer a los hombres, despidió a su amante, haciéndole el presente de una rica sortija y una bolsa con 200 luises. Tiretta vino a la pequeña Polonia a participarme en la infausta nueva. Le alojé en la casa del Temple y un mes después, aprobando su vocación de ir a tentar fortuna a las Indias, le di una carta de recomendación para el señor de O en Ámsterdam, que en menos de 15 días le colocó en clase de escribiente en un navío de la compañía que partía para Batavia. Si hubiera tenido una buena conducta, se hubiera hecho rico, pero metido en una conspiración tuvo que escaparse y después experimentó grandes vicisitudes.
He sabido por uno de sus parientes que en 1788 estaba en Bengala, rico, pero en la imposibilidad de realizar su fortuna para regresar a su patria y terminar en ella sus días. Ignoro lo que después le habrá acontecido. Al empezar el mes de noviembre, un oficial de la corte del duque de Elbeuf vino con su hija a mi manufactura para comprarle un vestido para el día de sus bodas. Quedé desvanecido por su belleza. Escogió una pieza de raso muy brillante y su hermosa cara se animó con todo el fuego del placer cuando vio que su padre quedaba contento del precio. Pero su pena fue grande cuando oyó al dependiente que decía a su padre que era preciso comprar la pieza entera, porque no se vendía al por menor. No pude resistir a su pena, y para no verme obligado a hacer una excepción en su favor, me apresuré a pasar a mi gabinete. Feliz si hubiera tenido la inspiración de salir de la casa, porque me hubiera ahorrado mucho dinero. Pero también, ¿de qué placeres, de qué goces no me hubiera privado? En su desesperación, la encantadora joven rogó al director que la condujera hasta mí, lo que él no se atrevió a negarle. Entró y 2 gruesas lágrimas rodaron de sus ojos, templando el fuego de sus miradas. «Señor», me dijo de buenas a primeras, «vos sois bastante rico y podéis comprar esta pieza cediéndome de ella para un vestido que me haría dichosa». Miré a su padre y vi que tenía el aspecto de pedirme perdón por el atrevimiento de su hija. «Vuestra franqueza me gusta, señorita, y puesto que esta complacencia debe hacer vuestra dicha, tendréis el vestido». Saltó a mi cuello y me abrazó, llena de reconocimiento, mientras que el bueno de su padre se desconyuntaba de risa. Los besos de la muchacha acabaron de hechizarme. Después de haber pagado la tela, el padre me dijo: «Señor, yo caso a esta loquilla el domingo. Se cenará, se bailará, y nos haréis dichosos si queréis hacernos el honor de asistir a la fiesta. Me llamo Gilbert y soy interventor del señor duque de Elbeuf». Le prometí no faltar, y la joven dio un salto de alegría que me la hizo encontrar más bella aún. El domingo me dirigí al sitio que me había indicado, pero no pude comer ni bailar. La bella Gilbert me tenía en una especie de encantamiento que duró tanto tiempo como permanecí en la reunión, a cuyo tono no hubiera podido acostumbrarme. Eran empleados de las grandes casas con sus hijas, gentes que querían imitar como monos las buenas maneras de sus señores y que no hacían más que ridiculeces. No conocía a nadie, nadie sabía quién era yo. Hacía, en medio de todo aquello, la figura de un bobo mal educado. En esta clase de reuniones, el que tiene más ingenio es el que hace más el simple. Cada uno decía su chiste a la recién casada, y ella respondía a todo el mundo. Muchas veces se reían sin entenderse. El esposo, infeliz, delgado y triste, aplaudía a su esposa porque mantenía la alegría entre todos los convidados. Aunque yo estaba enamorado de su mujer, muy lejos de envidiar su suerte, me daba lástima. Adivinaba que se casaba con la esperanza de mejorar su condición y le predecía al mismo tiempo el adorno que no podía faltarle con una mujer bella y ardiente, a él que era feo y parecía conocer poco el mérito de semejante mujer. Tuve la ocurrencia de interrogar a la joven esposa. Se me proporcionó la ocasión, viniendo a sentarse a mi lado al terminar una contradanza. Me dio las gracias por lo que había hecho por ella y me dijo que aquel hermoso vestido le había valido una infinidad de cumplimientos. «Sin embargo, estoy seguro que estáis deseando quitároslo», le dije, «porque conozco el amor y la impaciencia que causa». Es extraño que todo el mundo se empeñe en creerme enamorada cuando hace 8 días que he visto al señor Barret por primera vez.
Antes de esto, ignoraba absolutamente que él estuviese en el mundo. ¿Y por qué se os casa tan apresuradamente sin dejaros el tiempo de hacer más amplio conocimiento? Porque mi padre hace todas las cosas a escape. ¿Vuestro marido es rico, sin duda? No, pero podrá serlo. Abriremos pasado mañana una tienda de medias de seda en la esquina de la calle de Saint-Honoré y la de Prouvaries. Espero, señor, que vendréis a proveeros a nuestra casa. Os serviremos de preferencia. Podéis contar con ello, y aún os prometo estrenaros, aun cuando debiera pasar la noche a vuestra puerta para ser el primero en entrar. «Oh, qué amable sois, señor Baret», dijo ella a su marido que estaba a 2 pasos de nosotros. «El señor nos promete estrenarnos». «El señor es muy amable», dijo el marido acercándose. «Esto nos traerá la buena fortuna, y además el señor quedará contento de mí porque mis medias no se despeluzan nunca». El martes, desde el amanecer, fui a hacer el poste en la esquina de la calle Prouvaries, hasta el momento en que una criada vino a abrir la tienda. Entré. «¿Qué queréis?», me dijo la muchacha. «Quiero comprar medias». «Los amos están aún acostados y podéis venir más tarde». «No, esperaré hasta que se levanten. Toma», le dije dándole 6 francos, «y ve a buscarme café y aquí lo tomaré». «¿Que vaya a buscaros café? No soy tan tonta que vaya a dejaros solo en la tienda». «¿Tendrás miedo de que robe?» «Ya lo creo, se ven cosas así, y yo no os conozco». «Tienes razón, pero esperaré». No tardó Baret en bajar y riñó a la pobre muchacha por no haberle avisado enseguida. «Ve a decir a la señora que venga», le dijo, y al mismo tiempo se apresuraba a deshacer paquetes para que yo pudiese escoger. Tenía chalecos, medias, calzones de punto de seda. Yo lo removía todo y todo lo examinaba, pero sin fijarme en nada, hasta el momento en que vi bajar a su mujer, fresca como una rosa y de una blancura deslumbradora. Me sonrió de la manera más seductora, se excusó por no presentarse bien ataviada y me dio las gracias por haber cumplido la palabra. «Yo no falto», le dije, «y sobre todo cuando se trata de una persona tan amable como vos». La señora Baret tenía 17 años, era de estatura regular y perfectamente bien formada, sin ser una beldad completa. Rafael no hubiera podido imaginar ni producir jamás nada más atractivo, nada más poderoso para inflamar el corazón. Sus ojos vivos, sus largos párpados que daban a su mirada cierta modestia y voluptuosidad, su boca siempre embellecida por la más agradable sonrisa, sus magníficos dientes, sus labios de rosa, su deslumbrante blancura, la atención graciosa con que escuchaba, el sonido de su argentina voz, su angelical dulzura, su graciosa vivacidad, la poca presunción que demostraba, o más bien el poco caso que de sus encantos parecía hacer y cuyo poder afectaba ignorar, aquel conjunto imposible de expresar, en fin, me tenía como extasiado a la contemplación de aquella hermosa obra maestra de la naturaleza, de la que la casualidad o un vil interés había hecho poseedor al pobre Baret, a quien yo veía allí endeble, descolorido y enfermizo, y dedicando todos sus sentidos a su mercancía, de la que hacía muchísimo más caso que de la joven, con que el himeneo le había gratificado equivocadamente, puesto que no conocía su mérito ni saboreaba sus dulzuras. Escogí medias y chalecos por 25 luises y los pagué sin regatear. Vi pintada la alegría en los rasgos de la hermosa comerciante y auguré favorablemente para mi amor, aunque tenía poca esperanza, porque me parecía que la época de la luna de miel no debía ser muy propicia a una intriga. Dije después a la muchacha que le daría 6 francos cuando me llevara el paquete a la pequeña Polonia, y partí.
Al domingo siguiente vino Baret en persona a traerme mi paquete. Le di 6 francos para entregárselos a la muchacha, pero me dijo que no era vergonzoso guardarlos para él mismo. Encontré bien fea esta codicia, máxime cuando privaba a su criada de un gran placer, después de hallar él en los 25 luises una ganancia bastante considerable. Pero yo tenía necesidad de hacérmele favorable, y no me disgustaba haber encontrado un medio tan cómodo de taparle los ojos. Así pues, prometiéndome indemnizar a la muchacha, traté bien al esposo para mejor ablandarle. Le mandé dar de almorzar, preguntándole por qué no había traído a su mujer. Bien me lo ha rogado, pero no me he atrevido a tomarme esta libertad, temeroso de disgustaros. Por el contrario, me hubiera dado un gran placer, porque encuentro encantadora a vuestra mujer. Sois muy bondadoso, señor. Ella es todavía muy joven. No veo en ello motivo de queja, y si le gusta pasearse, me alegraré mucho de que la traigáis otra vez. Me dijo que esto le agradaría mucho también. Cuando pasé en coche por delante de su tienda, le envié muchos besos, pero sin detenerme, porque no tenía necesidad de medias. Además me hubiera disgustado con una porción de chisgarabís que a todas horas llenaban su pequeño almacén. Empezaban a ocuparse de ella en la ciudad. Se hablaba en el Palacio Real, y yo estaba contento al oír que no era tan reservada sino en espera de algún ricacho a quien engañar. Esto me demostraba que nadie le había gustado, y esperaba que bien podría ser yo este engañado, voluntario. Algunos días después, viendo de lejos mi coche, me hizo señas con la mano. Bajé y su marido, después de haberme pedido 1000 perdones, me dijo que deseaba que yo fuese el primero en ver unos calzones de nueva moda que acababa de recibir. Estos pantalones eran abigarrados y ningún elegante de buen tono salía por la mañana sin lucirlos. Era una moda extraña, pero muy a propósito para un hombre bien formado. Como era preciso que fuesen perfectamente ajustados, le dije que me hiciera 6 pares y ofrecí pagárselos por adelantado. «Señor, aquí tenéis de todos tamaños. Subid al cuarto de mi mujer», me dijo, «y allí podéis probároslos». El momento era precioso, así que acepté, sobre todo cuando le oí decir a su mujer que viniera a ayudarme. Subí y ella me siguió. Empecé a desnudarme, diciéndole me perdonase obrar así en su presencia. «Me imagino», me respondió ella, «que soy actualmente vuestro ayuda de cámara y quiero hacer sus funciones». No creí debía demostrarme remiso, y cediendo a su diligencia, después de quitarme los zapatos, le entregué mi calzón, cuidando, sin embargo, de conservar mi calzoncillo para no alarmar demasiado su pudor. Cuando estuvo hecho todo esto, tomó unos calzones, me los probó, me los quitó, me probó otros, y todo esto con gran decencia por una parte y por otra, porque yo me había propuesto ser prudente hasta el fin, esperando la mejor ocasión. Vio que 4 de aquellos calzones me sentaban bien, y como no estaba dispuesto a contradecirla, le entregué 16 luises que me pidió, y le dije que me consideraría dichoso si quería llevármelos ella misma en un rato desocupado. Bajó muy orgullosa para enseñar a su marido que ella también sabía vender, y siguiéndola yo de cerca, Baret me dijo que el domingo siguiente tendría el honor de llevarme mi compra con su mujercita. «Me daréis mucho gusto, señor Baret», le dije, «y sobre todo si os quedáis a comer conmigo». Me respondió que teniendo un negocio urgente a las 2, no podía comprometerse sino a condición de que yo le permitiera ausentarse para ello, asegurándome que volvería sobre las 5 para recoger a su mujer. Yo no cabía en mí de satisfacción, como se comprenderá, pero sabía contenerme, y le respondí con calma que, aunque ello debiera privarme de su compañía, era dueño de obrar como quisiera, tanto más cuanto que yo no debía salir hasta las 6. Esperé el domingo, y la pareja me cumplió su palabra.
En cuanto estuvieron en mi casa, hice cerrar la puerta para todo el mundo y por todo el día, y como tenía impaciencia por saber lo que pasaría por la tarde, hice servir la comida temprano. Esta fue exquisita y los vinos deliciosos. El buen hombre comió bien y bebió grandemente, de suerte que fue preciso recordarle que tenía un negocio urgente a las 2. Como estaba un poco excitado por el champán, tuvo la feliz idea de decir a su mujer que se retirase sola si sus negocios le retenían más tiempo del que creía. Y yo me apresuré a añadir que la llevaría en mi coche después de haberle hecho dar un paseo por los bulevares. Me dio las gracias y manifestando alguna inquietud por llegar tarde a la cita, le colmé de alegría diciéndole que a la puerta le esperaba un coche pagado por toda la tarde. Partió y por fin me encontré solo con una joya que estaba seguro de poseer. En cuanto oí cerrar la puerta detrás del indulgente marido, dije a su mujer: «Os doy mi parabién, señora, por tener un esposo tan complaciente, porque con un hombre de ese carácter no podéis menos de ser feliz». Feliz se dice muy pronto, pero para serlo es preciso sentir y gozar la tranquilidad del espíritu. Mi marido tiene una salud tan delicada que no puedo considerarme sino como una enfermera. Además tiene deudas que ha contraído para abrir el establecimiento y que nos obligan a la más severa economía. Hemos venido a pie para economizar 24 sueldos. El producto de nuestro pequeño comercio nos bastaría si no debiésemos nada, pero con deudas todo se va. Y como además hay que pagar intereses, no nos queda sino poquísima cosa. Sin embargo, tenéis muchos parroquianos, porque cada vez que paso veo la tienda llena. Estos parroquianos no son más que ociosos, bromistas y libertinos que vienen para romperme la cabeza, mareándome con requiebros que me dan náuseas. No tienen un cuarto y no los perdemos de vista por miedo de que sus manos no se distraigan entre los géneros. Si quisiéramos fiarles, hace ya días que nuestro almacén estaría vacío. No puedo menos de mostrarme grosera con ellos con la esperanza de quitármelos de encima, pero no lo logro. Tienen un atrevimiento que me desconcierta. Cuando mi marido está en la tienda, yo me retiro a mi cuarto, pero muchas veces está ausente y entonces me veo obligada a soportarlos. Además que vendemos poco y sin embargo cada sábado hay que pagar a los obreros. Preveo que dentro de poco tiempo tendremos que despedirlos, porque hemos de pagar letras cuyo plazo se acerca. Tenemos que pagar el sábado 600 francos y no poseemos más que 200. En los primeros días de vuestro matrimonio, le dije, me sorprende mucho esta situación modesta. Vuestro padre debía conocer el estado de vuestro marido. ¿Qué se ha hecho de vuestra dote? Mi dote de 6.000 francos ha servido en gran parte para el establecimiento de la tienda y pagar algunas deudas. Tenemos en mercancías 3 veces más de lo que debemos, pero cuando no hay venta, el capital está muerto. Me afligís, porque si no se hace la paz, vuestra situación no puede menos de empeorar a medida que avancéis. Vuestras necesidades irán aumentando. Sí, porque cuando mi marido se encuentre bueno, es posible que tengamos hijos. ¿Cómo? ¿Es que su salud le impide haceros madre? No es posible. Yo no creo que pueda hacerme madre quedando doncella, pero por lo demás, esto no me inquieta. Me parece increíble. ¿Cómo un hombre, a menos de estar en la agonía, puede permanecer impasible a vuestro lado? ¿Está muerto acaso? No está muerto, pero no da señales de vida. Esta salida me hizo reír, y aplaudiéndola la abracé sin encontrar gran resistencia. El primer beso fue como una chispa eléctrica. Ella me besó y yo redoblé hasta volverla dulce como un cordero. Yo os ayudaré, encantadora amiga, le dije para animarla. Yo os ayudaré a liquidar la letra del sábado.
Hablando así, la conduje dulcemente a un gabinete donde un hermoso diván ofrecía un altar cómodo para el amoroso sacrificio. Estaba encantado de encontrarla tan dócil a mis caricias, pero me sorprendió lo indecible cuando, al disponerme a la consumación del acto y encontrándome ya en posición entre las dos columnas, hizo un movimiento que me desconcertó de manera que imposibilitó toda ejecución. Creí desde luego que no sería más que una de las estratagemas que el amor emplea a veces para volver más dulce la victoria, obligando a ganarla tras de vencer obstáculos que hacen más vivo el placer. Pero viendo que efectivamente se defendía, le dije en tono semiserio: ¿cómo habría yo de esperarme esta negativa en un momento en que creía leer en vuestros ojos que compartís mis ardientes deseos? Mis ojos no os han engañado, pero ¿qué diría yo a mi marido si me encontrase diferente de como Dios me ha hecho? No es posible que os haya dejado intacta. Amigo mío, no os miento, os permito convenceros. ¿Soy dueña de disponer de un fruto que pertenece al Himeneo antes que él lo haya gustado él primero? No, mujer divina, no. Conserva ese fruto para una boca indigna de saborearlo. Te compadezco y te adoro. Ven a mis brazos, abandónate a mi amor y no temas nada. El fruto no será mordido, pero puedo saborear su superficie sin dejar señal alguna. Pasamos juntos 3 horas, engañándonos con 1000 locuras deliciosas, propias a inflamar nuestro ardor, a pesar de las libaciones recíprocas que gustamos. Una promesa, 1000 veces repetida, de ser mía tan pronto como Baret pudiese creer que había sido toda de él, me consoló de mi mala aventura. Después de haberla paseado por los bulevares, la conduje hasta su puerta, donde la dejé, poniéndole en la mano un paquete de 25 luises. Enamorado de ella, como me parecía no haberlo estado de ninguna mujer, pasaba por delante de su tienda 3 o 4 veces al día, dando largos rodeos, con gran descontento de mi cochero, que se cansaba de decirme que yo estropeaba los caballos. Yo era feliz viéndola mirarme en el momento de pasar y enviarme besos de sus labios con los extremos de sus preciosos y diminutos dedos. Habíamos convenido en que no me haría seña para bajar hasta que su marido hubiera hecho desaparecer la dificultad. Por fin llegó este día tan ardientemente deseado y esperado con tanta impaciencia. A la señal convenida tiré del cordón y subiendo ella al estribo del coche me dijo que fuera a esperarla a la puerta de la iglesia de San Germán de Auxerrois. Curioso por saber lo que tenía que decirme y por ver en qué pararía la cita, me dirigí al sitio indicado. Un cuarto de hora después la vi llegar, cubierta la cabeza con un bonito capuchón. Subió a mi coche y me dijo que teniendo que hacer algunas compras, me rogaba la condujera al Palacio del Comercio. Yo tenía negocios que solventar y negocios urgentes, pero ¿qué puede rehusarse al objeto que se adora? Ordené al cochero nos condujera a la plaza Dauphine y me preparé a aflojar los cordones de la bolsa, porque tenía el presentimiento de que ella iba a obrar sin cumplidos. En efecto, en cuanto estuvimos en el Palacio del Comercio, entró en todas las tiendas, atraída por las halagüeñas palabras de los mercaderes. No se trataba más que de ver las joyas, las baratijas, las modas que, en un abrir y cerrar de ojos, instalaban ante su vista, llamándola princesa, diciéndome con 1000 palabras azucaradas que esto le sentaría bien, que lo que le convenía era lo de más allá. Mi señora Baret me miraba diciéndome que era preciso convenir en que aquello era muy bonito y que lo otro le gustaría mucho si no fuera tan caro. Yo, engañado, voluntario, ayudaba al comerciante diciéndole que desde el momento en que una cosa le gustaba, no podía ser demasiado cara, y pagaba.
Mientras mi hermosa escogía 1000 bagatelas que hacían sus delicias, mi mala fortuna me conducía de modo que 4 años más tarde me encontrase en una horrible situación. La cadena de las combinaciones no se interrumpe jamás. Yo vi a mi izquierda a una joven de la figura más interesante, con una mujer vieja y fea que rechazaba un par de pendientes de diamantes falsos que la muchacha tenía en sus preciosas manos y que contemplaba con ojos codiciosos. Parecía entristecida por no poder comprarlos. La oí decirle a la vieja que aquellos pendientes harían su dicha, pero ésta se los arrancó de las manos y quiso hacerla salir con ella. «Hermosa señorita», le dijo la tendera, «os daré otros más baratos y casi tan hermosos». Pero la muchacha le respondió que no se inquietaba por ello y se dispuso a salir, haciendo una profunda reverencia a mi princesa Baret. Esta, halagada sin duda por esta señal de respeto, se acercó llamándola su pequeña reina, la besó diciéndole que era muy hermosa y preguntó a la vieja quién era. «Es la señorita de Boulainvilliers, mi sobrina». «¿Y tienes la crueldad, señora», dije a la tía, «de rehusar a vuestra encantadora sobrina una joya que la haría dichosa? Permitidme, señora, que se la regale». Y diciendo esto puse los pendientes en manos de la joven, cuya frente se cubrió de un tinte pudoroso y miró a su tía como para consultarla. «Aceptad, sobrina mía, puesto que el Señor tiene la bondad de haceros un presente tan hermoso, y besadle dándole las gracias». «Los pendientes», me dijo la tendera, «no cuestan más que 3 luises». En esto la escena se hizo cómica, porque la vieja, encolerizada, le dijo: «¿Cómo podéis engañar hasta este punto? No me habéis pedido más que 2 luises». «Estáis equivocada, señora, os he pedido 3». «No es verdad, y no sufriré que robéis así a este caballero. Sobrina, dejad estos pendientes, que se los guarde la señora». Hasta entonces todo iba bien, pero la vieja lo echó todo a perder diciéndome que si yo quería dar a su sobrina los 3 luises, ella iría a comprar a otra parte unos pendientes 2 veces más hermosos. Como me era igual, puse sonriendo los 3 luises delante de la muchacha, que aún tenía su alhaja en la mano, pero la comerciante, que estaba alerta, se apoderó del dinero diciendo que la compra estaba hecha y que los 3 luises le pertenecían, siendo los pendientes de propiedad de la señorita. «Sois una pícara», exclamó la vieja furiosa. «Y vos una vieja alcahueta», le respondió la tendera, «ya os conozco». El populacho se aglomeró delante de la tienda atraído por los gritos de aquellas 2 arpías. Previendo algún disgusto, tomé a la tía por el brazo y la puse suavemente fuera de la tienda. La sobrina, contenta por tener sus hermosos pendientes y cuidándose muy poco de que me costasen 3 luises o 2, la siguió. Ya la encontraremos en tiempo y lugar oportunos. Mi Baret me hizo despilfarrar una 20 de luises que su pobre marido hubiera sentido mucho más que yo. Volvimos a subir al coche y la conduje nuevamente a la puerta de la iglesia donde la había tomado. Por el camino me dijo que vendría a pasar 5 o 6 días en la pequeña Polonia y que sería su marido quien me pediría este favor. «¿Cuándo me lo pedirá?» «Mañana, si pasáis por la tienda. Venid a comprar algunos pares de medias, yo tendré la jaqueca y Baret os hablará». Se supondrá que fui exacto en acudir a casa del buen hombre, y como no vi a su mujer en el almacén, le pregunté amistosamente por su salud. «Está enferma y acostada», me dijo. «Tiene necesidad de ir a tomar durante algunos días el aire puro del campo». «Si no habéis hecho ya vuestra elección, os ofrezco una habitación en la pequeña Polonia». Me respondió con una sonrisa de aprobación. «Voy a rogarle que acepte y entre tantos, señor Baret, empaquetadme una docena de pares de medias». Subí y la encontré en la cama, risueña, a pesar de su jaqueca de encargo.
Le dije que el negocio estaba terminado y que el marido se lo diría al momento. Efectivamente, subió Baret con mis medias y le anunció que yo había tenido la bondad de concederle un cuarto en mi casa. La pequeña farsante me dio las gracias, asegurando a su marido que aquel aire puro le devolvería prontamente la salud. «Nada os faltará, señora», le dije, «pero dispensadme si, a causa de mis negocios, no puedo acompañaros. El señor Baret podrá venir a pasar la noche con vos y marcharse por la mañana temprano para abrir el almacén». Después de muchos cumplimientos, Baret dijo que haría venir a su hermana durante el tiempo que su mujer estuviese en mi casa, y yo me fui diciéndoles que aquella misma noche daría las órdenes para recibirlos, en el caso de que yo no estuviera en mi casa a su llegada. Al día siguiente no fui a casa hasta medianoche. Mi cocinera me anunció que los 2 esposos, después de haber cenado bien, se habían acostado. Le previne que comería todos los días en casa y que no recibiría a nadie. Al día siguiente madrugué y me informé de si se había levantado el esposo. Me dijeron que se había marchado al amanecer y que no volvería hasta la hora de cenar. La señora dormía aún. Pensé que no dormiría para mí y fui a hacerle mi primera visita. En efecto, estaba despierta y preludié los placeres más dulces con 1000 besos que me devolvió con usura. Nos divertimos a costa del buen hombre que había venido a confiarme él mismo la joya de que iba a hacer tan buen uso, y nos felicitamos de poder sacrificarnos uno a otro en libertad durante toda una semana. «Vamos, corazón mío, levantaos, poneos un ligero vestido y cuando estéis dispuesta, el almuerzo esperará en mi cuarto». No se hizo esperar mucho. Se puso una bata de mañana de tela de algodón, un bonito gorro guarnecido de puntilla fina, un fichú de linón, pero esta ligereza de ropa era embellecida por la frescura y los colores rosados de sus mejillas. Almorzamos deprisa. En cuanto acabamos, cerré la puerta y nos entregamos a la dicha. Sorprendido de hallarla tal como la había dejado la última vez, le dije qué esperaba, pero ella, sin darme tiempo de acabar mi frase, me dijo: «Amor mío, Baret cree, o finge creer, que ha ejercido sus funciones de marido, pero no es así, y estoy dispuesta a entregarme a ti hasta no dejarle la menor duda. Esto será, ángel mío, hacerle un servicio esencial, y el servicio será bien hecho». Entonces el amor era el sacerdote en este primer sacrificio que Baret hizo a Himeneo, y yo nunca vi el altar tan manchado de sangre. En su juventud observé la mayor satisfacción, me dio pruebas de su pasión todo el tiempo, y yo le aseguré una y otra vez que sería siempre constante con ella. Ella llenó mi copa de alegría al asegurarme que contaba con ello. No salimos de la cama salvo para ir al baño. Cenábamos juntos perfectamente felices, seguros de que íbamos a renovar nuestros deseos solo para tener el placer de satisfacerlos otra vez. A los postres y mientras escanciaba el champán, le pregunté cómo, con un temperamento de fuego como el que tenía, había podido conservarse intacta hasta aquel día. El amor, le dije, hubiera podido coger antes un fruto de que el Himeneo no ha podido gozar. Tienes 17 años y hace 2 por lo menos que el fruto está maduro. Sí, lo creo, dijo, pero jamás he amado, y aquí está la razón de todo. ¿No has tenido ningún amable cortesano? Se me ha buscado, pero en vano. Mi corazón no hablaba, yo no amaba. Quizá mi padre ha creído lo contrario cuando le rogaba hace un mes que me casara bien pronto. Esto era bastante natural, pero puesto que tú no amabas, ¿por qué tenías tanta prisa? Yo sabía que el duque de Elbeuf no tardaría en volver del campo y que si me hubiera encontrado aún libre, me hubiera obligado a ser la mujer de un hombre a quien desprecio y que me quería a toda costa. ¿Y quién es el hombre por quien tienes tanta aversión? Es uno de los infames lindos del duque, un verdadero monstruo que se acuesta con su amo. ¿Cómo? ¿Es que el duque tiene esos gustos?
Muy seguramente. Tiene 84 años y cree que se ha vuelto mujer. Pretende que le hace falta un esposo. Pero este joven será guapo. Yo lo encuentro horrible, pero todo el mundo dice que es hermoso. La encantadora Baret pasó 8 días en mi casa y cada uno de ellos renovábamos varias veces un combate en que éramos siempre vencedores y siempre vencidos. He visto pocas mujeres tan bonitas y tan atractivas como ella. Jamás las he visto tan frescas y tan blancas. Su cutis era un raso compuesto con hojas de rosa. Su aliento tenía algo de aromático que hacía sus besos en extremo suaves. Tenía la garganta maravillosamente formada y los 2 globos en que terminaba, ornados de 2 perlas de coral, tenían la dureza del mármol. Su cintura era fina y la curva que la terminaba era de una perfección que desafiaba el pincel del pintor más hábil. Contemplándola, hallaba un placer que no sabría expresar, y en medio de mi dicha me veía desgraciado por no poder subvenir a todos los deseos que tantos encantos revelaban en mí. El friso que coronaba aquellas columnas era compuesto de pequeños pliegues de un oro pálido de extrema finura, y sus dedos se esforzaban en vano por darles otro plegado que el que les era natural. No le había sido difícil habituarse a los movimientos vivos y graciosos que doblan el placer. La naturaleza en ella había hecho todo el gasto con su educación, y no creo que se la pueda encontrar más perfecta. 3 días después de su regreso a casa, más enamorado que nunca, fui a verla y le hice regalo de 2 billetes de 5.000 francos cada uno. Su marido pudo pensar todo lo que quiso, pero fue dichoso con poder pagar con mi dinero sus deudas y ponerse por esta buena fortuna en estado de continuar su comercio, esperando el fin de la guerra. A principio del mes de noviembre vendí acciones de mi empresa por valor de 50.000 francos a un tal Garnier de la calle de Mel, cediéndole la 1/3 parte de las telas pintadas que tenía en mi almacén, aceptando un interventor escogido por él y pagado por la sociedad. 3 días después de firmar el contrato recibí el dinero, pero por la noche el médico guardalmacén vació el arca y se escapó. Jamás he podido concebir la posibilidad de este robo sin la connivencia del pintor. Esta pérdida me fue muy sensible, porque mis negocios empezaban a embrollarse, y para colmo de desgracia, Garnier, por un acta de justicia que me fue notificada por escribano, me exigía que le restituyese los 50.000 francos. Respondí que no le debía nada, puesto que su interventor estaba instalado, que el contrato y la venta estaban en buena forma y que, puesto que él estaba asociado, la pérdida debía ser soportada en común. Como él insistía, me aconsejaron pleitar, pero Garnier empezó por declarar nulo el contrato, acusándome indirectamente de haber escamoteado la suma de que afectaba, según él, haber sido robado. De muy buena gana le hubiera dado una buena zurra para enseñarle a vivir, pero era viejo y esto no hubiera mejorado el asunto. Tuve paciencia. El comerciante que había salido fiador por el guardalmacén no fue encontrado. Acababa de quebrar. Garnier hizo embargar cuanto había en el almacén y secuestrar en manos del rey de la manteca en la pequeña Polonia mis caballos, mis coches y todo cuanto tenía. En medio de tantos disgustos despedí a mis obreras. Este era siempre un gran gasto menos. Despedí también a los obreros y a los criados que tenía en la fábrica. Únicamente quedó el pintor. No tenía nada que reclamar porque él mismo se cobraba con las ventas de las telas. Yo tenía un procurador que era un hombre honrado, cosa que raramente se encuentra, pero mi abogado, que me aseguraba siempre que mi proceso tocaba a su término, era un marrullero. En el curso de los procedimientos, Garnier me envió un maldito decreto que me condenaba a pagar. Lo llevé enseguida a mi abogado, que me prometió apelar el mismo día y que no hizo nada, apropiándose así todos los gastos que yo hacía o creía hacer para sostener un proceso que, en justicia, no debía haber perdido.
Así es que sin que yo lo sospechase, vi decretado mi arresto por falta de cumplimiento. A las 8 de la mañana me detuvieron en la calle de San Dionisio, en mi propio coche. El jefe de los esbirros se sentó a mi lado y colocaron otros dos, uno junto al cochero y otro en la trasera del coche. En este estado obligaron al cochero a tomar el camino del fuerte del obispo. En cuanto los familiares de la justicia me entregaron al carcelero, este me dijo que, pagando 50.000 francos o presentando una buena fianza, podía recobrar al instante mi libertad. No tengo, le dije, ni una cosa ni otra a mi alcance. Pues entonces quedaréis en prisión. El carcelero me condujo a un cuarto bastante limpio y yo le dije que no había recibido más que una sola citación. Esto no me extraña, me dijo, porque sucede a menudo, pero es muy difícil de probar. Traedme todo lo necesario para escribir y procuradme un mandadero seguro. Escribí a mi abogado, a mi procurador, a la señora de Urfé, a todos mis amigos, terminando por mi hermano que acababa de casarse. El procurador vino enseguida, pero el abogado se contentó con escribirme, asegurándome que había hecho registrar la apelación y que siendo ilegal mi arresto, se le podía hacer pagar caro a la parte contraria. Acababa por rogarme le dejara obrar y tener paciencia durante algunos días. Manon Baletti me envió a su hermano con sus pendientes de diamantes. La señora de Romain me mandó un abogado, hombre de rara probidad, y me escribió una carta amistosa en la que me decía que si tenía necesidad de 500 luises, me los enviaría al día siguiente. Mi hermano no me respondió, ni vino a verme. En cuanto a mi querida señora de Urfé, me hizo decir que me esperaba a comer. La creí loca, porque no me imaginaba que se burlase de mí. A las 11 mi cuarto estaba lleno de gente. El pobre Baret había venido llorando y ofreciéndome toda su tienda. Este pobre hombre me impresionó vivamente. Por fin se me anunció una señora que había venido en coche. Esperé y nadie venía. Impaciente hice llamar al llavero, quien me dijo que después de haber tomado algunos informes del escribano de la cárcel, había vuelto a marcharse. Por la descripción que me hizo de aquella dama, adiviné fácilmente que era la señora de Urfé. Me encontraba profundamente disgustado por hallarme privado de mi libertad, porque esta detención no podía sino desacreditarme en todo París. Teniendo dispuestos 30.000 francos y alhajas por más del doble, hubiera podido verificar el pago y salir sin demora. Pero no podía resolverme a este sacrificio, a pesar de las instancias del abogado de la señora de Romain, que quería persuadirme a toda costa. «No tenéis», me decía, aquel hombre honrado me decía, «no tenéis más que depositar la mitad de la suma, que yo consignaré al escribano y os prometo, en poco tiempo, una sentencia favorable para retirarla». Discutíamos vivamente este asunto cuando mi carcelero entró diciéndome con mucha atención, «Señor, estáis libre, y una señora os espera a la puerta en su carruaje». Llamé a Leduc, mi ayuda de cámara, y le ordené fuera a ver quién era aquella señora. Volvió diciéndome que era la señora de Urfé. Hice un saludo a todo el mundo y después de una detención muy desagradable de 4 horas, me encontré de nuevo libre y en una brillante carroza. La señora de Urfé me recibió con mucha dignidad. Un juez que se encontraba con ella en la berlina me pidió perdón a nombre de su país, donde por lamentables abusos los extranjeros se veían expuestos a esta clase de percances. Di gracias en pocas palabras a la señora de Urfé, diciéndole que con grandísimo placer me veía convertido en deudor suyo, pero que era Garnier quien se aprovechaba de su generosidad. Me respondió con una agradable sonrisa que él no se aprovecharía tan fácilmente y que ya hablaríamos de esto en la mesa. Quiso que fuese sin retraso a pasearme por las Tullerías y por el Palacio Real, para convencer al público de que el rumor de mi detención era falso. El consejo era bueno, así es que lo seguí y le prometí estar en su casa a las 2. Después de haberme dado bien a ver en los 2 paseos más concurridos de París, o por lo menos en aquellos donde más atención se presta a los individuos,
porque en los bulevares no se ven más que masas, después de haberme divertido en gozar del asombro que veía pintado en algunas caras de individuos que yo sabía me conocían, fui a devolverle los pendientes a mi querida Manon, quien al verme prorrumpió en un grito de sorpresa y de alegría. Le di las gracias tiernamente por la prueba que acababa de darme y dije a toda la familia que no había sido arrestado sino por una emboscada que haría pagar cara a quien la había urdido. Les prometí ir a pasar la noche con ellos y me dirigí a casa de la señora de Urfé. Esta buena señora me hizo reír al decirme, en cuanto me vio, que su genio le había manifestado que me había hecho detener yo, a propósito, para hacer hablar de mí, por razones que yo solo conocía, a todo París. Tan pronto como he tenido noticia de vuestro arresto, me he dirigido al fuerte del obispo, y en cuanto he sabido por el escribano de qué se trataba, he venido a tomar obligaciones sobre el ayuntamiento, y las he depositado para serviros de fianza. Pero si no estáis en estado de haceros justicia, Garnier tendrá que verse conmigo antes de pagarse con el depósito que he hecho. En cuanto a vos, amigo mío, debéis empezar por atacar al abogado en lo criminal, porque es evidente que no ha hecho registrar vuestra apelación y que os ha engañado y robado. La dejé a la caída de la tarde asegurándole que dentro de pocos días retiraría su fianza y fui sucesivamente al teatro francés y al teatro italiano, donde me paseé por las salas a fin de que mi reaparición fuese completa. Después fui a cenar con Manon Baletti, que estaba gozosa de haber encontrado una ocasión de darme una prueba de su ternura, y la colmé de alegría diciéndole que iba a abandonar la fábrica, porque estaba convencida de que mis obreras eran el único obstáculo que se oponía a nuestra boda. Pasé todo el día siguiente en casa de la señora de Romain. Conocía cuánto le debía, mientras que su excelente corazón le hacía creer que nadie podía recompensarme bastante de los oráculos que la persuadían de que, por su medio, ella no podía dar jamás ningún paso aventurado. Yo no concebía que con mucho talento y con un juicio claro bajo todos los conceptos pudiese haber dado en semejante manía. Lamentaba yo no poder desengañarla en esa manía, y me mortificaba cuando consideraba que la estaba engañando y que si no fuera por este engaño, ella no tendría para conmigo los miramientos que mostraba. Mi detención me hizo aborrecer a París y odiar todos los procesos legales, un odio que aún conservo. Me veía envuelto en un doble dédalo de embrollos contra el abogado. Me parecía que me llevaban al suplicio cada vez que me veía obligado a ir a solicitar, a gastar mi dinero en casa de los abogados y a perder un tiempo precioso que yo no creía bien empleado, sino en procurarme el placer. En este estado violento, tan poco en armonía con mi carácter, tomé la prudente resolución de trabajar sólidamente en la reconstitución de mi fortuna para hacerme independiente de los acontecimientos y proveerme una completa paz mental. Me decidí entonces a deshacerme de todo en París y a ir por segunda vez a Holanda para reponerme de fondos, con la intención de ponerlos en renta vitalicia sobre 2 personas y vivir desde luego al abrigo de todo cuidado inoportuno. Las 2 personas debíamos ser mi mujer y yo. Mi mujer debía ser Manon Baletti. Le informé entonces a ella de mi plan, lo cual colmó sus deseos. Renuncié a la pequeña Polonia, que no me pertenecía más que hasta fin de año. Después retiré de la escuela militar 80.000 francos que me servían de fianza por mi oficina de lotería de la calle de San Dionisio. Así me desprendí de mi ridículo empleo de cobrador de lotería y regalé mi oficina a mi dependiente después de haberle casado. Yo hice su fortuna. Un amigo de su mujer prestó fianza por él. Esto es cosa muy corriente. No queriendo dejar a la señora de Urfé con el cuidado de un proceso ridículo con Garnier, fui a Versalles para rogar al abate de la Ville, su mayor amigo, le inclinara a un arreglo.
El abate se encargó con tanto mayor placer cuanto que, como amigo, conocía que no tenía razón y algunos días después me escribió que fuera a ver a Garnier, asegurándome que le encontraría dispuesto a un arreglo amistoso. Garnier estaba en Reuil y fui a verle. Tenía a poca distancia de este pueblo una casa que le había costado 400.000 francos. Hermosa propiedad para un hombre que había hecho gran fortuna con el aprovisionamiento de víveres durante la última guerra. Este hombre estaba en la opulencia, pero teniendo la desgracia de tener 70 años y aún amar a las mujeres, no podía ser dichoso. Le encontré en unión de 3 jóvenes señoritas, hermanas posiblemente, bonitas y de buena familia, como después he sabido. Eran pobres y vivían con él. En la mesa observé que mostraban cierta dignidad y modestia a través de la humillación que la pobreza impone a la gente sensible. La necesidad las forzaba a pagarle al viejo, con quien tenían quizá que pasar dolorosas relaciones privadas. Me quedé a comer y tuve ocasión de ver su modestia a través de aquella especie de humillación que imprime casi siempre la indigencia. Garnier se durmió y me dejó el cuidado de entretener a aquellas jóvenes e interesantes muchachas que hubiera querido con toda mi alma arrancar a su desdicha si lo hubiera podido. Al despertarse, pasamos a un gabinete para hablar de nuestro asunto. Le encontré al principio exigente y tenaz, pero cuando le dije que me disponía a abandonar París a los pocos días y vio que no podía impedírmelo, conoció que si la señora de Urfé quedaba encargada del proceso, lo prolongaría a su voluntad y que finalmente podría él perderlo. Esto le dio que pensar y me comprometió a pasar la noche en su casa. Al día siguiente, después de almorzar, me dijo: «Mi resolución está tomada. Quiero 25.000 francos o pleitearé hasta la muerte». Le respondí que hallaría aquella cantidad en casa del notario de la señora de Urfé y que podría cobrarla en cuanto hiciera levantar la fianza. No logré persuadir a la señora de Urfé de que había hecho bien en transigir, sino después de decirle que mi oráculo exigía que no saliese de París hasta que mis asuntos estuviesen arreglados, a fin de que nadie pudiese acusarme de haberme alejado para evitar la persecución de acreedores a quienes no hubiera podido satisfacer. A los 2 o 3 días fui a pedir permiso al señor de Choiseul, quien me prometió escribir al señor de Affry para que me secundase en todas mis negociaciones, si podía proporcionarme un empréstito al 5%, bien fuese con los Estados Generales o bien con alguna compañía de particulares. Me dijo: «Podéis asegurar a todo el mundo que en el corriente invierno se firmará la paz, y os prometo que no sufriré que os veáis chasqueado en vuestros derechos a vuestro regreso a Francia». El señor de Choiseul me engañaba, porque bien sabía que no se haría la paz, pero yo no tenía formado ningún proyecto y me arrepentía de haber tenido demasiada confianza en el señor de Boulogne para emprender nada en favor del gobierno, a menos de que la ventaja no fuese tangible e inmediata. Vendí mis caballos, mis muebles, y salí fiador por mi hermano, que se había visto obligado a contraer deudas, que estaba seguro de poder pagar en poco tiempo, porque tenía en el caballete varios cuadros que eran esperados con impaciencia por ricos señores que se los habían encargado. Me despedí de Manon, a quien dejé bañada en lágrimas, aunque le juré desde el fondo de mi corazón que no tardaría mucho en casarme con ella. Por fin terminé todos mis preparativos de viaje, salí de París con 100.000 francos en buenas letras de cambio y otra suma igual en alhajas. Iba solo en mi silla de posta. Leduc me precedía a caballo porque el pillo prefería ir en libertad a permanecer sentado sin moverse. Este Leduc era un español de 18 años, muy inteligente, a quien quería sobre todo porque me peinaba mejor que nadie. No le rehusé un placer que podía concederle a poca costa. Tenía además un lacayo suizo que me servía de correo.
Estábamos a 1 de diciembre de 1759. El frío era muy sensible, pero yo había prevenido contra sus rigores. Mi silla estaba bien cerrada y como podía leer con comodidad, tomé el Espíritu de El Vecchio, que aún no había tenido tiempo de leer. Después de haberlo leído, quedé mucho más sorprendido del ruido que había hecho que de la simpleza del parlamento que lo había condenado, porque este cuerpo de alta magistratura estaba sometido a la influencia del clero y de la corte, y por la instigación de uno y otra, había hecho todo lo preciso para arruinar a El Vecchio, un hombre muy amable y que, en verdad, tenía más talento del que su libro demostraba. No he encontrado nada nuevo, ni en la parte histórica, respecto a las costumbres de las naciones, donde El Vecchio nos endosa mucha hojarasca, ni en la moral dependiente del razonamiento. Todo se reduce a cosas dichas y redichas en todos los siglos y en todos los tonos. Blas Pascal lo había dicho mejor y con más cuidado. El Vecchio quiso continuar residiendo en Francia y se vio obligado a retractarse. Prefirió la dulce vida que llevaba a su honor y al de su sistema, es decir, a su propio espíritu. Su mujer tenía el alma más grande que él, porque le inclinaba a vender todos los bienes que poseía y a refugiarse en Holanda antes que someterse a la deshonra de una palinodia. Pero su marido parecía preferir cualquier cosa al exilio. Quizás hubiera seguido el consejo de su esposa si hubiera podido ver que el retractarse haría de su libro el hazme reír de Francia. Al retractarse parecía decir que no sabía lo que había escrito, de que solo había estado bromeando y que todos sus argumentos eran paralogismos. Pero un buen número de mentes inteligentes no esperaron a que él se retractara para contradecir su sistema. ¿Cómo? Porque en todo lo que el hombre hace es esclavo del interés personal, entonces debe concluirse que cualquier sentimiento de gratitud es absurdo y que ningún acto puede tener mérito o condena. ¿No debemos odiar a los criminales y amar a los hombres honestos? Lamentable filosofía. Se podría haber demostrado a El Vecchio que es falso que en todo lo que hacemos el interés personal es el motivo principal y el primero a ser consultado. Luego El Vecchio no admitió la virtud, lo cual es muy raro, porque él mismo era un hombre muy virtuoso. ¿Es posible que él no haya visto que él era un hombre honesto? Sería muy asombroso pensar que lo que le hizo publicar su libro fue un sentimiento de modestia. ¿Tenía él razón en hacerse despreciable para poder escapar al estigma de ser orgulloso? La modestia es una virtud solo cuando es natural. Si ésta se asume o se practica porque ha sido inculcada en la escuela, es solo hipocresía. Nunca conocí a un hombre más naturalmente modesto que el famoso D'Alembert. Llegué a Bruselas, donde pasé 2 días y fui a alojarme al hotel de la Emperatriz. La casualidad me hizo encontrar a la señorita XCB con Farsetti, pero fingí no haberlos visto. De allí me encaminé directamente a La Haya y me instalé en el hotel del príncipe de Orange. Pregunté al patrón quiénes eran las personas que componían su mesa. Me dijo que eran oficiales generales y jefes del ejército hanoveriano, señoritas inglesas y un príncipe llamado Piccolomini con su esposa. Esto me decidió a formar parte de tan buena sociedad. Desconocido de todos y encerrándome en mi papel de observador, me dediqué con preferencia a estudiar a la pretendida princesa italiana, bastante bonita, y sobre todo a su marido, a quien me parecía conocer. Durante la conversación se habló del famoso Saint-Germain y supe que habitaba en el mismo hotel. Entré a mi cuarto y me disponía a acostarme cuando mi príncipe Piccolomini entró y vino a abrazarme como un antiguo amigo. «Una mirada que me habéis dirigido», me dijo, «me ha probado que me habéis reconocido.
Igualmente, os he conocido enseguida, a pesar de los 16 años que hemos dejado atrás de nosotros desde que nos vimos en Vicenza. Mañana podéis decir a todo el mundo que nos hemos reconocido, que yo no soy príncipe, sino conde, y que tenéis mi pasaporte del rey de Nápoles que os ruego leáis. Durante este rápido monólogo no había podido pronunciar una sola palabra, y trataba de estudiar los rasgos de mi interlocutor, pero no recordaba otra cosa sino que le había visto sin poder precisar ni el tiempo, ni el lugar, ni la circunstancia. Abrí el pasaporte y leí Ruggiero de Rocco, conde de Piccolomini. Esta lectura me bastó. Me acordé de que un individuo de este nombre ejercía la profesión de maestro de armas en Vicenza, y entonces sus rasgos, aunque bien cambiados, no me dejaron duda alguna sobre la identidad del espadachín y del conde. Os felicito, le dije, por no ejercer ya la profesión. La que habéis tomado vale sin duda mucho más. Yo la ejercía entonces, me respondió, para no morirme de hambre, porque tenía un padre tan duro que no me daba con qué vivir, y había ocultado mi nombre para no envilecerlo. A la muerte de mi padre entré en posesión de sus bienes y me casé en Roma con la señora que habéis visto. Habéis tenido buen gusto, porque es muy bella. Tal la juzgan, y yo me he casado por amor. Acabó por invitarme a ir a verle en su cuarto al día siguiente después de comer, diciéndome que me encontraría buena compañía y una banca de faraón que él mismo tallaba. Añadió sin cumplidos que si quería, me tomaría a medias y yo no perdería con ello. Le di las gracias y le prometí hacerle mi visita. Salí por la mañana bastante temprano, después de haber pasado algunos instantes en casa del judío Boaz y haber rehusado el alojamiento que cortésmente me ofreció en su casa. Fui a presentar mis respetos al conde de Afri, quien, después de la muerte de la princesa de Orange, gobernadora de los Países Bajos, había desplegado el carácter de embajador de su majestad muy cristiana. Me recibió muy bien, pero me previno que si yo había vuelto a Holanda con la esperanza de hacer algunos buenos negocios para el gobierno, perdería mi tiempo, porque la operación del interventor general había desacreditado a la nación y se esperaba una bancarrota. Este señor Siluet ha servido tan mal al rey, añadió, que esto me consterna. Dice que los pagos no se han suspendido más que por un año, y esto hace poner el grito en el cielo. Me preguntó enseguida si conocía a un llamado conde de Saint-Germain, llegado a La Haya hace poco tiempo. Jamás le he visto en mi casa, añadió, aunque se dice encargado por el rey para un empréstito de 100 millones. Cuando vienen a pedirme noticias sobre este hombre, me veo en la precisión de decir que no lo conozco, porque temo comprometerme. Comprenderéis que mi respuesta no puede menos de perjudicar sus negociaciones, pero es culpa suya y no mía. ¿Por qué no me ha traído una carta del duque de Choiseul o de la señora marquesa? Yo creo que este hombre es un impostor, pero dentro de algunos días ya sabré algo de positivo. Le dije a mi vez todo lo que sabía referente a aquel hombre singular y verdaderamente extraordinario. No quedó poco sorprendido al saber que el rey le había dado habitaciones en Chambord, pero cuando le informé de que pretendía poseer el secreto de hacer diamantes, se echó a reír, diciéndome que ya no dudaba de que no encontraría los 100 millones. Al momento de separarnos, el señor de Afri me invitó a comer con él para el día siguiente. De vuelta al hotel me hice anunciar al conde de Saint-Germain, que tenía 2 criados en su antecámara. «Os habéis adelantado», me dijo al verme entrar. «Iba a hacerme anunciar en vuestras habitaciones. Imagino, mi querido Casanova, que habéis venido aquí para hacer algo en favor de nuestra corte, pero esto será difícil, porque la bolsa y la banca están escandalizadas de la operación que ha hecho recientemente ese loco de Siluet. Espero, sin embargo, que este contratiempo no me impedirá encontrar los 100 millones. He dado mi palabra a Luis XV, a quien puedo llamar amigo, y no le engañaré.
Dentro de 3 o 4 semanas mi negocio estará concluido. Supongo que el señor de Afrios ayudará a lograrlo. No tengo necesidad de él. Probablemente ni aún le veré, porque podría vanagloriarse de haberme ayudado, y no lo quiero. Puesto que yo asumo todo el trabajo, pretendo tener la gloria. Supongo que iréis a la corte y que el duque de Brunswick os podrá ser útil. ¿Qué iría yo a hacer en esta corte? En cuanto al duque de Brunswick, no tengo nada que ver con él y no quiero hacer su conocimiento. No tengo necesidad más que de ir a Ámsterdam. Mi crédito me basta. Aprecio mucho al rey de Francia, porque no hay en todo el reino hombre más honrado que él. Venid a comer a la mesa redonda, se compone de gente escogida, os divertiréis. Ya sabéis que no como, por lo demás no me siento nunca a una mesa donde pueda encontrar desconocidos. En este caso, adiós, señor conde, ya nos veremos en Ámsterdam. Bajé al comedor, donde esperando que nos sirvieran, conversé con algunos oficiales que allí había. Se me preguntó si conocía al príncipe de Piccolomini y respondí que le había reconocido después de la cena, que era conde y no príncipe, y que hacía mucho tiempo que no le había visto. Cuando bajó con su bella romana, que no hablaba más que italiano, le dirigí algunos cumplidos y enseguida nos pusimos a la mesa.